En un mundo de fantasías pixeladas y el zumbido constante de las notificaciones de redes sociales, encontré consuelo en un amor que se sentía auténtico. Mi nombre es Emma y esta es mi historia. Comienza con alegría, luego se convierte en una tragedia de mi propia creación, todo porque creí en la ilusión del amor. Daniel y yo nos conocimos en la boda de un amigo en común. El sol poniente había convertido el cielo en una paleta de naranjas y rosas, y las risas llenaban el aire como el tintineo de unos carillones de viento. Fue poético, casi cinematográfico, la forma en que nuestros ojos se encontraron entre la multitud. Estaba impecablemente vestido, su traje a medida se ajustaba a su cuerpo como si hubiera sido hecho solo para él, lo cual probablemente era cierto. Hola, soy Daniel, se presentó, ofreciendo una mano tan cálida como su sonrisa. Emma, dije, tomando su mano y sintiendo una conexión instantánea. Desde ese día, fuimos inseparables. Me conquistó de las maneras más encantadoras, citas sorpresa, cartas de amor escritas a mano e incluso una serenata bajo mi ventana una noche, que habría sido embarazoso si no hubiera sido tan entrañable. Pensé que había encontrado a mi alma gemela, mi compañero en la vida, y no podía esperar para comenzar nuestro viaje juntos. Luego estaba Angela, la madre de Daniel. Era el tipo de mujer cuya presencia podía sentir incluso antes de verla. La primera vez que la conocí fue en una cena familiar que Daniel había organizado para que todos nos conociéramos. Ah, así que tú eres la Emma de la que tanto hemos oído hablar, dijo Angela, mirándome de arriba abajo como si fuera algún tipo de exhibición. Eres más bonita en las fotos. Reí nerviosamente, sin saber cómo responder. Daniel intervino, ajeno al comentario hiriente de su madre. Mamá, vamos, ¿no es hermosa? Angela forzó una sonrisa. Oh, no lo decía en ese sentido, querida. Ya sabes cómo las fotos siempre realzan nuestra apariencia. Sin ofender. A medida que avanzaba nuestra relación y comenzaban los planes de boda, los comentarios e indirectas de Angela se intensificaban. Las pruebas de vestido se convertían en campos minados, la elección de flores en un campo de batalla, y la lista de invitados parecía una partida de ruleta rusa. Deberías invitar a tu primo segundo Jerry. Es abogado, ya sabes, solía sugerir Angela, insinuando sutilmente que la falta de linaje de mi familia era una mancha en su ilustre árbol genealógico. Daniel no ayudaba, desestimándolo como solo es su forma de ser. Ella lo hace con buena intención, Emma. Solo tienes que conocerla mejor. Finalmente, llegó el día de la boda. Estaba llena de nervios y emoción, mi estómago era un torbellino de mariposas y esperanza. Pero incluso en este día, Angela no pudo resistirse a hacer un comentario hiriente. Emma, es sorprendente que hayas logrado vestirte de blanco, susurró justo cuando estaba a punto de caminar por el pasillo. La miré, sorprendida y herida. ¿Qué quieres decir con eso? Daniel, parado a mi lado, rió. Oh, eres tan graciosa. Graciosa. No podía creer que le pareciera divertido. Pero lo dejé pasar, después de todo, era el día de mi boda, un día para el amor, la unidad y el comienzo de un nuevo capítulo en la vida. ¿Cómo iba a saber entonces que este capítulo sería uno de desesperación y soledad? La ilusión del amor es poderosa. Puede hacerte pasar por alto las señales de alerta, ignorar tus instintos y poner tu fe en cuentos de hadas. Mientras caminaba por el pasillo, mi corazón lleno de amor y mis ojos llenos de lágrimas de felicidad, no tenía idea de que la mujer sonriendo detrás de su hijo pronto convertiría mi vida en una pesadilla viviente. En ese momento, era la personificación de la ignorancia dichosa, flotando en una nube de ideales románticos. No veía la tormenta en el horizonte, no reconocía el presagio que era Angela, o la complacencia que era Daniel. Así que, con un corazón lleno de amor y una cabeza llena de sueños, entré en lo que pensé que sería mi para siempre. Estaba gravemente equivocada. Cuando Daniel y yo regresamos de nuestra luna de miel, unas mágicas 2 semanas en Bali, todavía estaba flotando en la nube 9. Nos mudamos a mi casa, un encantador dúplex que había comprado antes de conocerlo. Estaba en un barrio tranquilo, y había puesto mucho esfuerzo en convertirlo en un hogar. Poco sabía que estaba a punto de convertirse en el escenario de mi tormento diario. Las visitas de Angela comenzaron casi de inmediato, y el patrón siempre era el mismo. Llegaría sin previo aviso, llevando una expresión de desaprobación como si fuera parte de su atuendo. Emma, querida, realmente deberías considerar comprar cortinas nuevas. Estas están terriblemente pasadas de moda, diría a los pocos segundos de entrar. En realidad, me gustan, respondería, conteniendo mi lengua y mi temperamento.
Daniel solía intervenir con, mamá tiene razón, Emma. Tiene buen ojo para el diseño. Era desquiciante. Criticaban todo, mi cocina, mis elecciones de muebles, incluso la forma en que doblaba la ropa. Según Angela, no podía hacer nada bien. Una vez, preparé una especial cena de 3 platos, dedicando horas a la preparación y presentación. La reacción de Angela fue devastadora. Vaya, ¿realmente hiciste esto o es comida para llevar disfrazada de comida casera? Se burló, tomando un pequeño bocado de su tenedor y luego apartando el plato. Lo hice, Angela. Pensé que te gustaría, dije, tratando de ocultar el dolor en mi voz. Daniel, como siempre, se puso del lado de su madre. Emma, si mamá dice que podría estar mejor, es porque tiene experiencia. No lo tomes a mal. No podía creer lo que estaba escuchando. Miré a Daniel y luego a Angela, ambos con sonrisas idénticas. Era como si estuvieran juntos en esto, un equipo dispuesto a derribarme. Con el tiempo, los comentarios despectivos y las insinuaciones veladas se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. Angela criticaba mi ropa, la limpieza de la casa e incluso cuestionaba mi capacidad para hacer feliz a Daniel a largo plazo. Daniel siempre ha tenido estándares muy altos, ¿sabes? Su exnovia, Catherine, era una excelente cocinera y una excelente ama de casa, diría, sorbiendo su té con aire de arrogancia. Apreté los dientes ante ese comentario. Bueno, no soy Catherine, y Daniel eligió estar conmigo. Daniel se encogió de hombros, pareciendo apático más que de apoyo. Catherine era buena en esas cosas, Emma, pero tú tienes otras cualidades. Esas otras cualidades nunca se especificaron. Siempre se trataba de lo que me faltaba, nunca de lo que aportaba a la vida de Daniel. La crítica se intensificó con cada visita. Me sentía escrutada en mi propia casa, como si fuera una invitada en lugar de la persona que realmente poseía el lugar. Cada vez que sonaba el timbre y encontraba a Angela en la puerta, mi estómago se hundía y un sentido de fatalidad se apoderaba de mí. Era como vivir al límite, nunca sabiendo cuándo llegaría el próximo insulto o crítica, pero sabiendo que solo era cuestión de tiempo. El comportamiento de Angela y la complacencia de Daniel me afectaron. Era agotador tener que defenderme constantemente y mis decisiones en mi propia casa. Pero más que eso, era desgarrador ver al hombre que amaba, al hombre con el que había comprometido mi vida, permitiendo que su madre me menospreciara en cada momento. Mi hogar se había convertido en un campo de batalla y estaba perdiendo terreno con cada día que pasaba. A medida que Angela continuaba marcando su territorio con sus comentarios tóxicos, y Daniel simplemente se quedaba de brazos cruzados, sabía que algo tenía que cambiar. Simplemente no sabía cuán mal se pondrían las cosas antes de que lo hicieran. En esa casa, rodeada de mis cosas pero sintiéndome completamente desplazada, poco a poco comencé a ver la verdad. No era una igual en esta relación, era una intrusa en una historia que había sido escrita mucho antes de que entrara en escena. ¿Lo peor? El siguiente acto estaba a punto de comenzar y fue un giro de trama que nunca vi venir. El día en que Angela se convirtió en una figura permanente en mi hogar comenzó como cualquier otro. Estaba en la cocina, probando una nueva receta que esperaba que cumpliera con los elevados estándares de mis críticos domésticos, cuando la puerta se abrió de golpe. Me giré y ahí estaba Angela, arrastrando una maleta detrás de ella. Mi corazón se hundió en mi estómago como una piedra arrojada a un estanque. Espero que no te importe, querida, comenzó, con una sonrisa astuta en su rostro, pero están renovando mi edificio durante los próximos meses. Pensé que sería una buena oportunidad para fortalecer los lazos familiares. Me quedé atónita, mirando a Daniel en busca de alguna señal de que esto era una broma. ¿Hablas en serio?, exclamé. Daniel se movió incómodamente antes de hablar. Bueno, Emma, mamá necesita un lugar donde quedarse y tenemos espacio. Es lo correcto. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Lo correcto? Daniel, no puede simplemente mudarse sin consultarnos, sin consultarme. Angela soltó una risita. Oh, ahora eres parte de esta familia. Deberías aprender a compartir. Ese fue el momento en que mi vida se convirtió en una interminable pesadilla, como un disco atascado en un bucle, repitiendo las peores partes una y otra vez. Las semanas siguientes fueron un borrón de demandas interminables, peleas constantes y estrés incesante. Emma, he puesto mi ropa en la lavadora. Sé buena y cuélgala para mí, ¿quieres? Ordenaría a Angela, como si fuera mi deber servirle.
Daniel, no creo que sea justo que tenga que hacer tareas para tu madre, especialmente sin ser consultada sobre su mudanza. Intenté razonar con él una noche. Él me miró como si le hubiera pedido la luna. Emma, es mi madre. Tenemos que cuidarla. ¿Pero a qué costo, Daniel? ¿Al costo de nuestro matrimonio? ¿Al costo de mi cordura? Repliqué, mi paciencia desgastándose como un acantilado azotado por un mar implacable. Daniel suspiró, pasándose los dedos por el cabello con frustración. ¿No puedes llevarte bien con ella? Estás complicando las cosas sin motivo. Y así, me convertí en la sirvienta no remunerada, el saco de boxeo emocional y el chivo expiatorio de todos los caprichos y antojos de Angela. Limpiaba después de ella, cocinaba para ella e incluso soportaba sus constantes críticas sobre cómo debería vivir mi vida. Emma, realmente deberías considerar hacer una dieta. Una mujer debe mantener su figura, especialmente ahora que eres una mujer casada, diría, mirándome de arriba abajo con una mirada crítica. O durante uno de los raros momentos en que me sentaba a relajarme, Emma, estás perdiendo el tiempo. ¿No deberías estar haciendo algo productivo, como aprender a cocinar una comida adecuada o atender las necesidades de tu esposo? A pesar de ser la sostén de la familia, manteniendo tanto a Daniel como a Angela ya que ninguno de los dos tenía trabajo, mi valor se redujo a lo que podía hacer en la casa. Parecían ajenos al hecho de que estaba haciendo malabares entre un trabajo bien remunerado y las tareas del hogar, mientras sufría abuso emocional y psicológico a diario. «Realmente deberías conseguir un trabajo, Emma», dijo Daniel una noche, con un aire de autosuficiencia, como si no fuera consciente de que mi ingreso era la razón por la que podíamos. Fue entonces cuando supe que no podía aguantar más. Me estaba ahogando, mi cabeza apenas por encima del agua, jadeando en busca de aire pero sin encontrar ninguno. Daniel y Angela habían construido una alianza a la que no podía penetrar, una fortaleza diseñada para mantenerme fuera mientras me explotaban al mismo tiempo. Al mirar a mi alrededor, la casa que ya no sentía como mía, una cosa quedó cristalina. Tenía que escapar de esta prisión que habían creado para mí, pero no sin hacerles lamentar el día que me dieron por sentado. Había sido empujada a mis límites, y ahora era el momento de la retribución. Después de todo, dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Y estaba a punto de servirlo helado. Los días se fundieron en una mancha gris y larga. El tiempo parecía haberse estirado y alargado, cada segundo una pequeña eternidad. Estaba en modo de supervivencia, funcionando en piloto automático. El trabajo ofrecía un pequeño escape, pero incluso allí estaba atormentada por la idea de regresar a casa al final del día, una casa que se había convertido en mi prisión. Un día típico comenzaba con Angela irrumpiendo en nuestra habitación, sin llamar, sin cortesía, solo una invasión total. «Despierta, Emma. El desayuno no se hará solo», anunciaría como si fuera el alcaide en esta cárcel retorcida. Con un pesado suspiro, me levantaría y me arrastraría a la cocina. Daniel ya estaría allí, sorbiendo su café, sumido en su teléfono. «Buenos días», murmuraría, sin molestarse en levantar la vista. La rutina era asfixiante. Preparar el desayuno, limpiar, prepararse para el trabajo, soportar cumplidos con doble intención o insultos directos, ir al trabajo, regresar a casa, cocinar la cena, más críticas, y dormir, si es que podía llamar dormir al de dar vueltas en la cama. Mientras preparaba la cena una noche, Angela entró a la cocina, escudriñando cada movimiento que hacía. «Sabes, Emma, realmente deberías tomar clases de cocina. Tienes mucho que aprender si vas a mantener a un hombre feliz». «Angela, cocinar no mantiene feliz a un hombre. El amor, el respeto y el apoyo mutuo lo hacen», repliqué, harta de sus visiones arcaicas. Ella rió. «Eres ingenua si crees que eso es todo lo que se necesita. Una mujer debe conocer su lugar y parte de eso es asegurarse de que su hombre esté bien alimentado y satisfecho». Justo entonces, Daniel entró. «Huele genial, Emma. ¿Qué hay para cenar?». Antes de que pudiera responder, Angela intervino. «Está intentando hacer lasaña, aunque no me haría ilusiones». Daniel asintió, casi de manera robótica. «Bueno, la práctica hace al maestro, ¿verdad?». En ese momento, sentí un atisbo de algo que no había sentido en mucho tiempo, resentimiento hacia Daniel. Aquí estaba él, supuestamente mi compañero, la persona que debería apoyarme, y sin embargo, permitía que su madre desmantelara mi autoestima ladrillo por ladrillo. Los fines de semana no eran mejores. Eran una versión extendida de la pesadilla que era mi vida, menos el breve respiro que el trabajo proporcionaba. Los domingos, Angela tenía un nuevo ritual, día de limpieza familiar.
Emma, noté que los zócalos están bastante polvorientos. ¿Y cuándo fue la última vez que se limpiaron estas ventanas? Angela comenzaría su lista de tareas, entregadas como decretos de una reina a sus siervos. Limpié las ventanas el fin de semana pasado, diría, apenas conteniendo la irritación en mi voz. Daniel intervendría. Bueno, si mamá dice que están sucias, debiste haber pasado por alto un lugar. Angela sonrió triunfalmente. ¿Ves? Incluso Daniel está de acuerdo conmigo. Era como si me hubiera convertido en una cenicienta moderna, con tareas acumulándose y una familia política que constantemente me criticaba. Pero no había hada madrina en el horizonte, no había transformación mágica, y lo más angustiante, no había príncipe. Daniel se había convertido en un extraño, un espectador en el sufrimiento que su madre orquestó y disfrutó. ¿Cómo había llegado a esto? Cuando me convertí en esta sombra de persona, aceptando dócilmente esta degradación, cada día sentía que otra capa de mí estaba siendo despojada, dejando atrás un núcleo crudo y vulnerable. Y entonces me di cuenta. Estaba permitiendo que esto sucediera. Les estaba dando el poder para destruirme, para hacerme sentir insignificante en mi propia vida. Y era hora de recuperar ese poder. Era como si una parte dormida de mí de repente despertara, una parte que había enterrado profundamente en nombre del amor y la familia. Esa parte estaba enojada, y exigía justicia. Gritaba venganza. Mientras yacía en la cama esa noche, mirando al techo, comenzó a formarse un plan en mi mente. Un plan para reclamar mi vida, mi hogar y mi dignidad. Un plan que cambiaría las tornas, y daría a Angela y Daniel una probada de su propia amarga medicina. Me habían arrinconado, pero habían olvidado una cosa, incluso un animal acorralado luchará cuando no le queda nada que perder. Y yo lucharía. Esa fatídica tarde comenzó como cualquier otra. Regresé del trabajo, mentalmente agotada pero físicamente inquieta, preparándome para la atmósfera gélida que se había vuelto la norma en mi propia casa. El aroma de algo quemado me recibió cuando abrí la puerta. Corrí a la cocina y encontré a Angela revolviendo con enojo una olla en la estufa, un infierno de desdén en sus ojos. Finalmente, has llegado a casa, escupió las palabras. Intenté cocinar la cena, pero no puedo trabajar con estos utensilios de cocina de baja calidad que tienes. Furiosa pero decidida a mantener mi posición, respondí, si no te gusta mi cocina, Angela, eres más que bienvenida a no usarla. Justo cuando las palabras salieron de mi boca, Daniel entró. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está quemada la cena? Pregúntale a tu esposa, replicó Angela, arrojando la cuchara de madera al fregadero con un golpe. Su mal gusto en utensilios de cocina es el culpable. Ignorando a su madre, Daniel se dirigió a mí. Emma, sabes que no debes comprar cosas de mala calidad. ¿En qué estabas pensando? Esa fue la gota que colmó el vaso. ¿En qué estaba pensando? Estaba pensando en usar mi dinero ganado con esfuerzo para proveer a este hogar mientras ambos se sientan sin hacer nada. El rostro de Daniel se tornó un tono de rojo que nunca había visto antes. Mujer ingrata. ¿Crees que el dinero lo es todo? Eres una cazafortunas. Eso es lo que eres. Angela intervino, una sonrisa venenosa formándose en sus labios. Te lo dije, Daniel, ella solo estaba detrás de tu posible herencia. Parece que tenía razón. Mis manos temblaban, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Este fue el punto de inflexión. No había vuelta atrás después de esto. ¿Soy una cazafortunas? Ambos viven bajo mi techo, comen la comida que compro y utilizan las comodidades que yo pago. Y aún así, ¿soy una cazafortunas? Angela resopló. Esta nunca fue tu casa, es la casa de Daniel. Ahí es donde te equivocas, repliqué, encontrando los ojos de Daniel. Esta casa está a mi nombre, comprada con mi dinero. Ambos no son más que invitados aquí, y es hora de que comiencen a actuar como tal. Angela parecía como si le hubieran abofeteado. Daniel parecía no encontrar palabras. Aproveché el momento para sentar cátedra. Daniel, si no puedes respetarme, a tu esposa, en mi propia casa, entonces no tienes lugar aquí. Y Angela, si crees que puedes intimidarme en mi santuario, estás muy equivocada. Daniel pareció volver a la realidad. No puedes echarnos. Soy tu esposo. Puedo y lo haré. He estado hablando con un abogado, preparándome para este momento. He estado documentando cada insulto, cada instancia de acoso, cada vez que ambos me hicieron sentir insignificante en mi propia casa. Si creen que pueden pasar por encima de mí, están a punto de llevarse una sorpresa. El silencio llenó la habitación.
Angela parecía como si hubiera tragado un limón y Daniel me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Eso es todo. Quiero que ambos se vayan. Estaré solicitando el divorcio, Daniel, y presentaré cargos por angustia emocional, Angela. Mientras me alejaba, Angela me llamó, su voz teñida de desesperación. Te arrepentirás de esto, Emma. Morirás sola. Me di la vuelta, encontrando sus ojos. Preferiría estar sola que pasar otro segundo en este ambiente tóxico que has creado. Sal de mi casa. Y con eso, me retiré a mi habitación, mi cuerpo temblaba pero mi espíritu era inquebrantable. Este fue el punto de inflexión. A partir de ahora, estaba recuperando el control de mi vida y que Dios ayude a cualquiera que se interponga en mi camino. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi abogada. Era hora de poner en marcha las ruedas de la justicia. Ya no sería más la víctima. Era hora de convertirme en la arquitecta. Los tribunales tienen un aire de finalidad. Los bancos de madera, el alto asiento del juez, la solemnidad que impregna la sala, todo grita decisiones que no se pueden deshacer. Mientras estaba sentada allí, vestida con mi atuendo más profesional, miré a Daniel y Angela. Por primera vez, parecían fuera de lugar, nerviosos e inseguros. Mi abogada, Claire, era la encarnación de la tenacidad profesional. Cuando presentó mi caso completo con los interminables relatos de acoso, abuso emocional y sangrado financiero, fue irrefutable. Presentó pruebas, textos, grabaciones de voz e incluso algunas imágenes de seguridad de nuestra casa que mostraban la gravedad de su comportamiento. Su señoría, mi clienta ha sido sometida a un abuso emocional y psicológico constante bajo su propio techo. Además, ha sido la principal proveedora financiera, lo que hace que esto no sea solo un caso de abuso doméstico sino también de explotación financiera. El abogado de Daniel tartamudeó en su defensa. Su señoría, aunque es cierto que ha habido desacuerdos entre mi cliente y su esposa, calificarlo de abuso es una exageración. El juez no parecía impresionado. Exageración o no, la señora Thompson ha proporcionado pruebas sustanciales, lo que justifica no solo el divorcio sino también daños por angustia emocional. Señor Thompson, la solicitud de la señora Thompson de una indemnización de $30,000 por angustia emocional está aprobada. Y para que conste, le sugiero que se ponga las pilas. Después del juicio, mientras recogíamos nuestros papeles, Angela se acercó a mí, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Destruiste nuestra familia, Emma. ¿Estás contenta ahora? La miré directamente a los ojos. Tus acciones destruyeron esta familia. Yo solo lo saqué a la luz. Y sí, estoy satisfecha sabiendo que se ha hecho justicia. Daniel parecía un hombre al que le habían quitado su armadura, vulnerable y derrotado. Emma, no tenías que hacer esto. Podríamos haber solucionado las cosas. ¿Solucionar las cosas? Nunca solucionaste nada, Daniel. Simplemente te pusiste del lado de tu madre y la dejaste tratarme como basura en mi propia casa. Esto era algo que debía hacerse desde hace mucho tiempo. Sin decir una palabra más, les di la espalda y salí del tribunal, sintiéndome más ligera de lo que había sentido en meses. Había ganado, no solo el caso sino mi autoestima y libertad. Esa noche, la casa estaba extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, había paz. No había comentarios sarcásticos, no había indirectas pasivo-agresivas, solo tranquilidad. Me serví una copa de vino, saboreando el sabor de la victoria. Mientras me sentaba en el porche, recibí un mensaje de Claire: la orden judicial ha sido ejecutada. Tienen 48 horas para desalojar tu propiedad. Y desalojaron. Al verlos partir, sus caras retorcidas por la humillación, no sentí alegría ni una exaltación triunfante. Lo que sentí fue una sensación tranquila de cierre. Me habían subestimado y habían pagado el precio. Al cerrar la puerta detrás de ellos, respiré profundamente, saboreando el nuevo vacío de mi hogar, un vacío que ahora podría llenar con amor, respeto y paz. No pasó mucho tiempo para que la noticia se difundiera. Mi historia era un relato emblemático de recuperar la dignidad contra viento y marea. Amigos y colegas que se habían distanciado durante mis días oscuros comenzaron a acercarse, ofreciendo palabras de apoyo y admiración. Pero la venganza más dulce no fue el dinero, ni siquiera la desgracia pública que Daniel y Angela tuvieron que soportar. La venganza más dulce fue recuperar mi sentido del yo, el conocimiento de que no estaba rota ni derrotada. Me había enfrentado a mis opresores y había ganado. Al final, la venganza no se trataba de hacerles sufrir, se trataba de asegurarme de que nunca volviera a sufrir. Había luchado por mi libertad y la había ganado, cada último pedazo.
Este capítulo de mi vida finalmente se cerró, sellado con el último golpe del martillo en un tribunal que olía a madera y justicia. Y en cuanto al siguiente capítulo, eso estaba por escribirse, pero una cosa estaba clara, yo sería la que sostendría la pluma. Habían pasado años desde el drama judicial que había reconfigurado mi vida. Mi existencia estaba muy lejos del cúmulo emocional y psicológico que había sido una vez. Había ascendido en la escalera corporativa, asegurando una posición que no solo pagaba bien sino que también me daba un profundo sentido de logro. Mi hogar era exactamente eso, un hogar, lleno de tranquilidad, libre de las cadenas tóxicas que una vez me habían atado. Pasé mis días enfocándome en lo que importaba, mi carrera, mi bienestar y las relaciones con familiares y amigos que realmente se preocupaban por mí. En cuanto a Daniel y Angela, se habían convertido en simples notas al pie de página en un capítulo que había cerrado hace mucho tiempo. Pero como el destino lo tendría, nuestros caminos estaban destinados a cruzarse una última vez. Era una tarde fría y estaba regresando a casa después de un día de trabajo gratificante. Tomando un atajo por un callejón menos transitado, noté una figura desaliñada acurrucada contra la pared de ladrillo, rodeada de botellas vacías y restos de una vida que se había descarrilado. Al acercarme, mi corazón dio un vuelco. Era Daniel. Nuestros ojos se encontraron. El hombre que una vez me había mirado con desdén ahora me miraba con ojos llenos de arrepentimiento. Abrió la boca como para hablar pero no encontró las palabras. Emma. Yo. No necesito una disculpa, Daniel. Lo hecho está. Suspiró, mirando al suelo. Nunca pensé que la vida llegaría a esto. Después de que nos echaste, nadie quiso ayudar. Incluso los familiares nos dieron la espalda. Mi madre se mudó con unos primos lejanos, y yo... Bueno, esto es todo. Hizo un gesto vago hacia el triste estado de su vida, esparcido a su alrededor como basura desechada. Estaba equivocado, Emma. Me equivoqué en muchas cosas. Por un momento, una parte de mí quiso sentir lástima por él. Pero esa emoción fue fugaz, rápidamente eclipsada por el recuerdo de lo que él y su madre me habían hecho. Espero que tomes esto como una lección, Daniel. La vida tiene una manera de enseñarnos lo que nos negamos a aprender por nuestra propia voluntad. Tú y tu madre tuvieron numerosas oportunidades de hacer lo correcto conmigo, pero eligieron lo contrario. Y aquí estamos. Levantó la mirada, buscando en mis ojos un atisbo de compasión. ¿Hay alguna forma de corregirlo? ¿Podemos empezar de nuevo? Me detuve, pensando en sus palabras. Hubiera sido tan fácil llevarlo de vuelta, mostrar al mundo que yo era la persona más grande. Pero algunos puentes se queman no por mezquindad, sino por paz. No, Daniel, no podemos empezar de nuevo. Nuestros caminos se separaron hace mucho tiempo. Es mejor para ambos seguir caminos separados. Y con eso, le di la espalda y me alejé. Sus sollozos se desvanecieron en el fondo, ahogados por el sonido de mis tacones chocando contra el pavimento. Cada paso me alejaba más de mi pasado, y me acercaba a un futuro que había construido para mí misma. No sentí ni vindicación ni culpa. En su lugar, lo que sentí fue una sensación de profunda comprensión de que nuestras vidas habían completado un ciclo. Ambos estábamos cosechando lo que habíamos sembrado, aunque de maneras marcadamente diferentes. Yo había sembrado semillas de resiliencia y autoestima, y a cambio, la vida me había dado un campo lleno de oportunidades y felicidad. Daniel, por otro lado, había sembrado semillas de falta de respeto y derecho, y la vida lo había dejado con un campo estéril de desesperación. Al llegar a mi casa, ese hermoso santuario construido sobre los cimientos de mi trabajo duro y perseverancia, me di cuenta de que la mejor venganza nunca había sido hacer sufrir a Daniel o Angela. Era florecer a pesar de ellos, construir una vida tan plena que su ausencia se convirtiera en una reflexión posterior. Así que, cuando cerré la puerta de entrada detrás de mí, no fue solo un marco de madera el que se cerró, fue el capítulo final de un pasado turbulento. Estaba lista para escribir nuevos capítulos, libres de las sombras de Daniel y Angela, fortalecida por la fuerza que había surgido al superarlos. Me quité los tacones, me serví una copa de buen vino, y brindé en silencio por la mujer en la que me había convertido. Una superviviente, una vencedora, una mujer renacida. Y así, la vida siguió adelante, como siempre lo hace. Pero una cosa era segura, fuera lo que fuera que viniera, estaba lista. Después de todo, había enfrentado lo peor y había salido no solo intacta sino más fuerte, más sabia e indomablemente libre. El círculo estaba completo.